Onda Cero, Navarra. La 1:17, ya se lo hemos comentado al inicio del programa, que hoy dedicamos un tiempo en Onda Cero en este miércoles a la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza. Como cada 15 días nos proponen acercarnos a distintos temas. En esta ocasión hablamos de la recuperación de la memoria histórica de los esclavos del franquismo, una tarea en la que están inmersos el Instituto Jerónimo de Uztaritz y la Asociación Memoriaren Bideak. Vamos a centrarnos en el proyecto Esclavos en la Frontera, un proyecto que aúna exposición, charlas y documental. Nos acompañan Fernando Mendiola, historiador y miembro de Memoriaren Bideak. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también miembro del Instituto Jerónimo de Uztaritz, y Arturo Balbuena, de Eguzki Bideoak. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un tema que está de actualidad precisamente porque el pasado sábado se rindió homenaje a los esclavos y esclavas del franquismo en el Alto de Igal, Bidangoz, con algunos de ellos incluso presentes. ¿Cómo fue ese acto, Fernando? Bueno, pues ya es el cuarto año que se hace un acto ahí en el Alto de Igal, en una carretera en la que trabajaron unos 2.000 prisioneros, y bueno, pues fue un acto yo creo que bonito y emotivo, sobre todo porque el protagonismo fundamental del acto fueron algunos de los esclavos que trabajaron en esta carretera, prisioneros en otras carreteras de Navarra, y también algunos de los familiares. Y bueno, pues ahí tuvieron oportunidad de hablar, de contar lo que quisieron, y bueno, pues yo creo que fue interesante y que mereció la pena estar allí. Un acto emotivo, supongo. ¿Cómo reaccionan ellos, los propios implicados? Bueno, pues hay un poco de todo. La verdad que a la hora de contar la historia hay gente que se emociona mucho, hay gente que incluso prefiere no hablar porque se queda un poco bloqueada, y hay gente que ha utilizado la ironía y el humor para dar la vuelta a eso, y que lo recuerdan pues de una manera incluso pues haciendo chistes y bueno, y aunque nos parezca mentira, pues haciendo humor de situaciones que estaban al borde de la supervivencia. Sí, también es una manera de superarlas. Exactamente, a través del humor. Bueno, precisamente ese tramo de carretera de Igal a Bidangoz le trajo a Fernando Mendiola otra vez a nuestro programa, este espacio de la Sociedad de Estudios Vascos, por un libro que escribió junto a Edurne Baumont. Comentabas que fueron unos 2.000 los prisioneros que trabajaron en esa carretera, pero en Navarra, en toda Navarra, ¿de cuántas personas estamos hablando que hicieron ese tipo de trabajos? Todavía habría que afinar más en el estudio, porque nosotros, por ejemplo, en la zona de la Ribera todavía faltan cuestiones de investigar. Pero bueno, por lo que hemos podido investigar, sobre todo en los archivos militares, estaríamos hablando de por lo menos unos 15.000 prisioneros haciendo este tipo de trabajo. Que seguramente, en la medida que se avance más en la investigación, como os digo, sobre todo en la zona de la Ribera, seguramente pues igual podríamos pensar en que se rozaran los 20.000, pero bueno, en principio una cifra prudente sería hablar de unos 15.000 o 16.000. ¿Y de qué años estamos hablando? ¿De en qué fechas históricas? Pues sobre todo estamos hablando entre el año 1938 y el año 1945, y sobre todo en cuestión de intensidad entre el 38 y el 42. Hablábamos de esa carretera de Igal a Bidangoz, la más conocida precisamente por este libro que habéis escrito, pero ¿en qué otros puntos de Navarra y qué otros trabajos se hicieron? Bueno, pues sobre todo hay que hablar de dos tipos de trabajos. Son trabajos, sobre todo en el caso de Navarra, relacionados con las vías de comunicación. Entonces tenemos por un lado carreteras que hay en el norte de Navarra que tenían una finalidad sobre todo defensiva, estratégica, de ayudar a mover las tropas, y entonces además de esta está la carretera que va de Iragui a Egozcue, la carretera que va de Irurita hasta Artesiaga Eugi, y la carretera que va desde Lesaca a Oyarzún. Esas son las principales carreteras de Navarra. Y luego otro de los grandes centros de trabajo esclavo en Navarra ha sido el ferrocarril. Ferrocarril en la Ribera y ferrocarril también en la zona de Alsasua, en el que también hubo varios miles de prisioneros trabajando. Cuando uno se dedica a estudiar este tema, y ya va para los dos, o cuando trabaja sobre este asunto, ¿con qué dificultades se encuentra, Arturo? Fernando, se pasan aquí la pelota una a otra. Bueno, las dificultades sí que hay dificultades. Hay dificultades, pues en primer lugar, a la hora de encontrar a los protagonistas. Si esto lo hubiéramos hecho hace 20 o 30 años... Las dificultades cada vez son mayores, además, para seguir investigando. No digo ya en el momento que pasó, pero bueno, es entendible que en el momento de la dictadura hubiera más dificultades, pero ya cuando se termina la dictadura, pues si esto se hubiera hecho hace 20, 25 años, en lugar de tener testimonios con cuentagotas, como tenemos, de personas de 92 años, pues tendríamos testimonios de personas de 65, 70 años, la mayor parte de ellas, pues en
plenas facultades de todo tipo, ¿no? Otro tipo de dificultades es también encontrar la documentación. Yo sí quiero decir, o sea, normalmente la disposición de los archiveros es buena, incluso en los archivos militares los técnicos que están ahí tienen una buena disposición, pero la verdad es que todavía falta mucha documentación, que muchas veces o no hay dinero para catalogarla, que es la falta de dinero, ya sabemos que es un problema ¿afecta político a todo? y además es un problema político, es mentira, porque dinero hay para lo que se quiere, y por otro lado hay documentación que se ha destruido. Claro, Entonces, que esa ya no se va a poder recuperar nunca. ¿En qué condiciones estaban estos esclavos trabajando? ¿En qué condiciones humanas? Bastante deplorables, muy deplorables, partiendo de la base de que estaban contra su voluntad. Pues las condiciones eran bastante deplorables, partiendo desde luego de esa base de que desde luego estaban haciendo un trabajo en contra de sus deseos y desde luego privados de libertad. Y bueno, pues a partir de ahí, pues desde luego, bueno, vivían en barracones, sin aislamiento. Tengamos en cuenta las zonas de montaña, sobre todo, pues eso, sometidos a bajas temperaturas, nevadas, agua, lluvia. Lo mismo con el tema de la comida, que podría pasar sobre todo que en principio había comida destinada para ellos, pero tampoco no siempre les llegaba, entonces desde luego la alimentación era escasa y mala, y bueno, también eso acompañado de los consiguientes castigos, y no será ya solo lo que ellos sufrieron directamente, sino lo que también sus familias sufrían. En algunos casos, pues digamos que hubo quien desapareció, no estaban del todo localizados, no se sabían bien dónde estaban. Claro, la gente, los familiares presos que estaban pues cerca podían llegar ahí a visitarlos, pero pues aquellos que venían, sus familias están en Andalucía, las visitas era muy difícil, así como la posibilidad de hacerles llegar pues paquetes de comida o cartas. En general unas dificultades, pues eso, pues de un trabajo esclavo. Pero hablamos de presos que venían de distintos puntos, no que provenían de Navarra, claro. No, en concreto en la carretera donde más nos hemos centrado, pues los prisioneros venían de Vizcaya, Asturias y Andalucía principalmente, pero la realidad es que, bueno, sobre todo, digamos, aquellos que eran destinados a realizar este tipo de trabajos eran destinados lejos de sus lugares de origen. Entonces, de hecho, en la carretera como tal, pues digamos que no hubo especialmente navarros trabajando, sino que todos eran provenientes de otras provincias. De esos escasos testimonios que quedan, yo supongo que de esas experiencias habrían surgido amistades, pues si cabe, mucho más fuertes que las que pueden surgir compartiendo espacios de libertad, ¿no? Por decirlo así. Sí. ¿Existen esos testimonios? ¿Tenéis constancia de que alguien os ha contado experiencias en ese sentido? Sí, porque además muchas veces coincidía que en el mismo batallón había personas del mismo pueblo. Entonces, bueno, pues es verdad que muchas veces ha habido lazos que han seguido para toda la vida. Luego, de todos modos, eso por un lado, pero también es verdad que en la dictadura hubo también el miedo a seguir juntándose con los antiguos compañeros. Entonces yo creo que es muy significativa. En el caso de los prisioneros vizcaínos, hubo un hombre de Abadiño que recopiló toda la información de sus antiguos compañeros para organizar comidas, pero eso no lo hizo hasta el año 80. Y él lo tenía en la cabeza, pero hasta el año 80 no se atrevió a hacerlo. Pues ya pasaron años. Pasaron muchísimos años y todavía lo intentó y se juntaron muchos. Pero claro, no se atrevió a hacerlo en el año 50, ni en el año 60, ni en el año 70. O sea que las amistades sí se podían mantener, pero siempre que fueran en pequeños grupos, por así decirlo, sí. Ajá, y de alguna manera manteniendo distancias. Eso es. En el acto del sábado se presentaron además distintos proyectos que, bueno, ya creo que ya no se puede hablar de proyectos sino de realidades más bien, ¿no? Como es una exposición itinerante. Contadnos un poquito qué es lo que se muestra y por dónde va a discurrir esa exposición. Bien, pues es una exposición que se llama esclavitud en a ver, ¿cómo se llama? En la frontera. En la frontera, sí, esclavos en la frontera. Y el subtítulo es muy largo, te lo digo. Carreteras y fortificaciones en el Pirineo Occidental. Sí. Entonces, bueno, quería decir, porque la exposición se centra no solamente en esta carretera de los valles de Roncal y Salazar, sino en todo lo que es lo que las autoridades franquistas llamaban el Pirineo Occidental, que tenía una junta de defensa del Pirineo Occidental, y que organizó toda una serie de trabajos a lo largo de la frontera. Bueno, todo el Pirineo estaba dividido en juntas de defensas. Había una zona para el Pirineo, una junta para el Pirineo Oriental, otra para el central y otra para el occidental. Entonces, desde Roncal hasta Jaizkibel, en Guipúzcoa,
todo lo que es el Pirineo Vasco, Vasco Navarro, pues ahí hubo varias carreteras y la exposición se centra sobre todo en estas zonas del Pirineo Occidental, pero de todos modos tiene 16 paneles y los 5 primeros se dedican a analizar cómo se organiza todo este sistema de trabajo esclavo, de manera que los 5 primeros paneles dan una visión un poco a nivel estatal, de lo que es todo el sistema de trabajos forzados, y luego ya en el bloque segundo y el tercero se centra en el Pirineo Navarro y guipuzcoano. Ajá. ¿Y de qué se compone en esos paneles? ¿Qué podemos ver? Bueno, pues los paneles tienen más o menos todos la misma estructura, tienen un texto básico que hemos intentado, y además los diseñadores nos han prácticamente obligado a recortar para que sea pues fácil de leer. Claro. Y además de ese texto básico, lo más interesante son fotografías históricas, documentos de los archivos militares, planos de los archivos militares también, y testimonios de los protagonistas, de manera que el peso de los paneles no es, por así decirlo, la chapa de los historiadores, sino documentos y testimonios que cada uno también puede leer en función también de sus intereses, ¿no? Por cómo lo dices, ha sido difícil sintetizar, ¿no? Ha sido muy difícil sintetizar, pues porque, en fin, pues porque sí. Porque a uno le apetece decir muchas cosas. Exactamente. Claro, y hay que concentrarlas. Sí, pero lo bueno que tiene es que también permite de esa manera que se lea un poco. Habrá gente que lea más los testimonios, porque habrá gente que tenga más curiosidad en ver los planos, habrá gente que quiera ir a la letra pequeña de los documentos, y habrá otra gente que diga, bueno, me interesan sobre todo las fotografías, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco para todos. ¿Dónde se va a poder ver esa exposición? Bueno, pues este verano la exposición va a estar en los valles de Roncal y Salazar. Todavía falta de atar algún sitio, pero sobre todo centros de interpretación de la naturaleza. Y luego a partir de mediados de septiembre y hasta mediados de octubre estará en la Universidad Pública de Navarra. Y luego ya, pues a partir de entonces se está ofreciendo ya a diferentes casas de cultura y centros de enseñanza, tanto de Navarra como de todo el Estado, porque también nos interesa y pensamos que es interesante que en zonas lejanas, pues por ejemplo en Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, que hubo mucha gente trabajando aquí en el Pirineo, pues que también en sus zonas de origen vean lo que pasa de sus paisanos. Claro. ¿Qué apoyos habéis recibido para realizar esta exposición? Porque me imagino que habrán sido necesarios. Bueno, han sido necesarios, pero de todos modos, y ahora los diré, pero de todos modos, sobre todo esta exposición y este proyecto ha salido adelante gracias al trabajo voluntario y a las ganas de mucha gente, además hemos contado con 3, bueno, para la exposición y para el documental y para la página web, con 3 colectivos que están dentro del ámbito de la economía solidaria y de lo que es la Red de Alternativa y Solidaria de Navarra, REAS, y que son Eguzki Bideoak, Investic y Ederbide Visualiza. Ellos se han encargado un poco de la parte técnica, y luego en cuanto a apoyos institucionales, pues sí que hemos recibido una subvención del Ministerio de la Presidencia dentro de la parte de una convocatoria de subvenciones que hay para iniciativas de memoria histórica, y otra parte también de ayudas ha venido vía el convenio que tiene el Instituto Jerónimo de Ustariz con el Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra. También se presentó ese documental realizado por Eguzki Bideoak, un documental que creo que tiene mucho trabajo detrás, ¿no, Arturo? Sí, el documental al final, pues eso, es la labor de varios años de trabajo, en parte también porque sobre todo se ha realizado ese trabajo, pues eso, voluntariamente y con las horas con las horas extras, ¿no? De cada uno. Y salió además casi a la vez que el libro. Se vio que era positivo, que en el libro se le iba a dar voz a gente que no lo había tenido durante años. Se vio que había una posibilidad, que era la de dar también, pues eso, de poder poner rostros a esa gente que había estado sufriendo en estos batallones, y así fue como más o menos surge la idea, pues a la vez que el libro, aunque el libro salió bastante antes, pues el documental lo que se hizo fue aprovechar de todo ese trabajo de investigación, de todo ese trabajo de entrevistas, para luego ir dándole forma, y al final pues ha resultado el documental. ¿Os ha costado también sintetizar lo mismo que en los paneles uno quiere poner muchas cosas, el documental lo mismo? Sí, bueno, ahí había, digamos que todo lo que en el libro está transcrito, y hablamos de un libro extenso,
denso. Pues estaba también grabado en vídeo. Teníamos más de entre 50 y 60 horas de grabación. Estaba claro que había que sintetizar. Claro, y luego, claro, si queríamos hacer algo que se entienda, que a la gente no le parezca repetitivo y que pueda acompañar una exposición, pues digamos que hemos conseguido un vídeo pues reducido a una media hora, pues pero lo mismo, dejándonos muchas cosas en el tintero. Y de alguna manera habéis conseguido hacer un hilo conductor para que, lo que comentabas, para que no resulte repetitivo, ¿no? Bueno, eso será la gente que lo vea que lo tenga que juzgar, pero nosotros sí que lo que hemos intentado transmitir era, por un lado, hay dos momentos. Por un lado está el homenaje, es decir, es uno de los protagonistas del documental, el homenaje que se está realizando en el alto de la carretera de Egal. Y por otro lado, pues el intentar narrar, pues lo que me preguntabais al principio, ¿no? Cómo vivía esa gente, ¿no? Entonces, pues sí que digamos que va más o menos en varios bloques en los cuales pues la gente cuenta dónde vivían, cómo vivían, qué comían, en qué consistía su trabajo, cómo lo realizaban, también el papel que jugó la Iglesia en todo esto, por lo menos dentro de los campos, y el estado de ánimo de ellos cuando allí estaban, ¿no? Dentro de los campos, y un poco lo que afectaba. Fernando. Sí, yo además quiero decir que, bueno, no solamente que hayan tenido que hacer un esfuerzo muy importante para sintetizar, sino que también han tenido que hacer un esfuerzo técnico muy importante, porque muchas entrevistas están grabadas por Edurne y por mí de cara a hacer el libro, con buen equipo, con buena formación, pero con poca experiencia. Entonces, la verdad que han tenido que hacer un esfuerzo muy importante de cara a la calidad del sonido y de la imagen, y yo desde luego tengo que decir que después de ver cómo estaban estas entrevistas cuando las hicimos nosotros, que tenían su valor histórico y documental, pero de cara a hacer un producto audiovisual de calidad, pues dejaban bastante que desear. Pues sin embargo, ahora es un documental con muy buen ritmo narrativo y con buena calidad de imagen y de sonido, y la verdad que han conseguido algo que casi te parece imposible. Exactamente. Y la página web que encontramos en la página web, que es www.esclavitudbajoelfranquismo.org. Repito, esclavitudbajoelfranquismo.org. Bueno, pues la página web es una página que queremos que sirva un poco de reflejo de todo lo que es la realidad de los trabajos forzados, en principio en el Pirineo Navarro, pero también tenemos que tener en cuenta que hoy en día es la única web que está específicamente dedicada al tema de los trabajos forzados a nivel estatal. Entonces, bueno, también en principio pues va a ser una web centrada en este lugar, pero también queremos hacernos eco de otro tipo de experiencias. ¿Qué va a haber? Pues va a haber noticias relacionadas con los trabajos forzados. Vamos a ir colgando poco a poco subiendo a internet los listados de nombres de la gente que estuvo aquí prisioneros. Queremos que los protagonistas recopilen el espacio público que les corresponde. Hoy en día hay unos 1200 nombres, pero la idea es pues ir subiendo poco a poco a internet todos los nombres que se van localizando, y pues también para que se puedan consultar en sus localidades de origen. Hoy en día hay mucha gente que acude a internet pues para buscar nombres. Va a haber también una serie importante de fotografías históricas y bueno, de documentos. Y bueno, hay que decir también que la web se ha puesto ahora en marcha, pero todavía faltan muchos contenidos. Es una web que va a ir, lo mismo que todos los materiales que se están haciendo, bilingües, en euskera y castellano, y todavía en principio la web está solamente en castellano, pero bueno, esperamos que ya para septiembre pues esté mucho más rica. Está en construcción, como se suele decir, ¿no? Con esto de las páginas web. Que están en construcción, sí. Una página para la que me imagino que también es muy interesante pedir la colaboración, ¿no? de los ciudadanos o de quienes puedan acceder a ella, precisamente pues para encontrar esos nombres o para fotografías, para cualquier tipo de testimonio. Claro, además hay que tener en cuenta que todavía, por poner un ejemplo, el otro día vino al homenaje una mujer de Vizcaya que hasta ahora no sabía ni que se habían hecho homenajes. Podemos decir, hombre, pues ya no sabía nada, y que precisamente su hija vio en internet, en un foro de internet, que se iba a hacer el homenaje. Se puso en contacto con nosotros. Es una vía de comunicación hoy en día increíble. Y entonces, gracias a internet también, pues por ejemplo, ha venido el José Barajas, un prisionero andaluz que vive en Cataluña, que nosotros no habíamos podido contactar con él porque estaba fuera de su provincia. Bueno, y también ha venido. Entonces lo que queremos es que sea un poco también vía de comunicación entre los lugares de origen de los prisioneros y los lugares en los que se están haciendo iniciativas. Se pueda convertir en una vía de encuentro, ¿no? Arturo, volviendo al documental, ¿va a complementar la exposición? ¿Va a viajar a la vez que la exposición? O sea,
por un lado sí, o sea, complementa la exposición y esperemos que viaje con ella, y también suponemos que tendrá vida propia, o sea, que decir, va a echar a andar en cualquier momento. Va con el lote de, pues eso, de la exposición, de la página web y el documental, pero bueno, también la intención es que, bueno, pues el documental luego se mueva, pueda ser llevado, pues eso, también a charlas, va a ser distribuido, va a ser puesto a la venta, o sea, y nosotros, digamos, sí que, bueno, pues eso también está también como casi todos los materiales, con licencia Creative Commons, que también esperemos que ayude a la distribución, porque también creemos que, pues, si algo es importante en todos estos asuntos de recuperación de memoria histórica, es que la gente pueda tener acceso a estos temas que hasta ahora creemos que ha sido un poco, pues, escaso. Hablabais de charlas también, y es que entre las cosas, por decirlo de alguna manera, que ofrece el Instituto Jerónimo de Ustaritz, oferta charlas también sobre este tema, ¿no, Fernando? Sí. Nosotros, y de hecho ahora, de cara al curso que viene, ya lo que se va a hacer es ofrecer a todas las casas de cultura de Navarra, y también a sociedades, no hace falta que sean casas de cultura y así, sociedades culturales, pues charlas sobre el tema que vayan acompañadas de la exposición y que vayan también acompañadas de la proyección del documental. Y bueno, al final, si esto tiene mucho trabajo detrás, y el principal objetivo es que estas personas recuperen el protagonismo que tienen, que pase aquí algo, bueno, ya no va a pasar, pero por lo menos lo mismo que pasó en otros sitios, que después de dictaduras fascistas haya habido una especie de sacar a la luz todo lo que pasó. Aquí todavía, en el tema de los trabajos forzados, se sigue manteniendo ese manto de silencio. Todavía sigue habiendo hoy en día empresas que se han beneficiado del trabajo esclavo y que no han tenido que pagar ni un duro como indemnización, y en Alemania, por ejemplo, sí que han tenido que pagar. Entonces, bueno, la idea es eso, a todo el mundo que nos llame, ir a explicarle lo que se está haciendo. Que todo ese trabajo y esas horas que habéis invertido, que sigan dando fruto, ¿no? Al fin y al cabo. Nos queda poquito tiempo, pero ¿qué les diríais? No sé, pues cuando se habla de la memoria histórica, hay quien dice, ¿no? ¿Por qué este afán en recordar? ¿Por qué no pasar página? ¿Por qué no olvidar? ¿Qué les diríais vosotros a esas personas? Yo creo que lo que tenemos claro es que en general lo que somos y nuestro presente pues viene condicionado por lo que hemos sido y por nuestro pasado. Cuando hablamos de nosotros en primera persona es fácil entenderlo. Creemos que con la historia nos pasa un poco igual. O sea, hoy vivimos como vivimos o estamos donde estamos por lo que aquí ocurrió antes, y creemos que es bueno que se conozca. Y para la gente que estuvo más implicado, creemos que también supone incluso un momento de liberación, ¿no? De gente que ha estado durante muchos años callando, ocultando. Ha habido muchos casos de gente que los sobrinos no saben que su abuelo estuvo en que fue represaliado, y sí que nos parece que que eso puede ayudar. No creemos que esto tenga ningún afán revanchista, pero sí que creo, para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió, pues que la gente tiene también que tener un conocimiento. Y además en ciertos sitios como en Navarra, pues el propio título del documental, ¿no? Desafectos, es una palabra que la gente no conoce, pero que en su momento pues todo el mundo sabía lo que era un desafecto. Era aquella persona que no estaba cercana al régimen y por lo tal era castigado, ¿no? Entonces vemos que ahí sí que hay un hueco histórico que hay que recuperar, ¿no? Fernando, ¿algo que añadir? Sí, yo solamente diría que es mentira que se diga. Ahora se está recordar, y sobre todo los protagonistas siempre han recordado. Lo que pasa que no han podido olvidar tampoco. Y eso es, siempre han recordado y además lo tienen grabado. Lo que pasa que lo que no han podido es comunicar. Y entonces ahora lo que está haciendo es comunicar eso, pero desde luego es mentira que haya habido. Lo que ha habido es silencio, no ha habido olvido, ¿eh? Y entonces para muchas de estas personas es un acto de justicia histórica, por un lado para ellos, y por otro lado, como decía Arturo, de cara al futuro, el recuerdo de la guerra. Nosotros tenemos muy claro que la memoria de la guerra y de ese tipo de represión pues también nos tiene que valer pues para trabajar por un mundo también ahora sin guerras y más libre. Pues con esa frase nos vamos a quedar. Antes de despedirnos, como siempre, le recordamos que la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo 43 bis, tercero y cuarto D, que el horario de atención al público es de 8 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 por las tardes, que tienen una página web a la que pueden acceder en la dirección www.eusko-ikaskuntza.org. Con este espacio además terminamos el curso. Ya será en septiembre cuando
cuando lo retomemos, y os agradecemos muchísimo a Fernando Mendiola y también a Arturo Balbuena que hayáis estado hoy aquí con nosotros en Onda Cero. Gracias. Pues nada, gracias a vosotros. Que todo vaya bien, que tenga larga vida la exposición, el vídeo y todo. Gracias. Muchas gracias. Onda Cero, Navarra.